La batalla es nuestra. Súmense a la lucha y comencemos la revolución de las canas. Por el derecho y la justicia del trabajador. Bienvenidos. Comenzamos. ¿Qué tal? Un jueves más aquí en la Revolución de las Canas. Y vamos a fluir, vamos a dejarnos llevar por las emociones, por la información, etcétera, y vamos a tratar de transmitirles a ustedes un estado de ánimo apacible, tranquilo, pero preocupado por lo que está pasando en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes que nada, gracias Héctor Pimentel. Héctor Pimentel, el apoyo que le das a este programa es invaluable. Así que miren ustedes, Héctor Pimentel es un reportero inquieto, es un cronista de la realidad de la resistencia. Yo puedo decirles que hace reportes y reportajes de la resistencia. Le gusta entrevistar, le gusta conectarse con los compañeros. Ahora mismo va llegando de Xochinahuac, de Salónica, de Melchor Ocampo, porque anda con la cámara en mano entrevistando a los compañeros de la resistencia. Es un trabajo invaluable, le gusta esa labor de difusión. Entonces yo le agradezco doblemente que todavía encima de eso viene a apoyar aquí a la cabina. Oigan, pues es invaluable, la verdad. Héctor Pimentel, muchas gracias. Y bueno, yo tengo varias cosas aquí, tengo muchas inquietudes, tengo muchas dudas, y como es mi costumbre, voy a pensar en voz alta y a ver qué sale. Igual algunos se van a enojar, otros me van a decir, bien, güey, no lo sé, pero yo voy a empezar por ejemplo, hay una preocupación de la dirección del sindicato, del Comité Central, porque esté bien informada la gente. Hay una preocupación por informar con boletines, etcétera. Es un poco sí aprovechar las redes sociales, pero a través de Radio ESME, a través de nuestras instituciones de comunicación, la revista, la página, el portal del sindicato, ¿verdad? Y que reciban ustedes las circulares o el mensaje hablado, el video, etcétera, siempre con la versión informada, la versión oficial, digamos, ¿no? Y yo en ese sentido quiero comentar algo que está fresco, es del 30 de mayo. Es un informe de los avances con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, o sea, con el SAE. Y dice así, lo firman Martín, Humberto Montes de Oca y Eduardo Bobadilla. Y dice: compañeros, por este medio les informamos de los avances en el cumplimiento de los acuerdos tomados con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, en la pasada reunión del lunes 23 de mayo. 1. El presidente de la Junta Federal de Conciliación, el maestro Jorge Alberto Zorrilla Rodríguez,
nos informa que el SAE circuló en las distintas dependencias del gobierno federal que están involucradas en el conflicto el proyecto de convenio que suscribirán las partes para cumplir jurídicamente con los términos del memorándum de entendimiento acordado. El punto 2 dice: el SAE y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje están conciliando diferencias encontradas en la base oficial de datos que les fue entregada por el ESME para incluir, conforme a la revisión de los montos hecha en el sindicato, a todas y todos los trabajadores en resistencia. Al término de la conciliación de estos datos, el SAE depositará el monto total de los recursos económicos de nuestras indemnizaciones a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, quien a partir de ese momento será garante del pago individual para cada trabajador. Es decir, nada de que vas a ir a formarte a Banorte, no. El pago lo va a hacer la Junta, ¿no? Será garante del pago individual para cada trabajador. Así que cualquier otra información, compañero, no vale. Esta es la que vale. El punto 3 dice: el próximo jueves 2 de junio, o sea, hoy, el ESME hará entrega de los comprobantes de identificación a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Se les informa que el próximo miércoles 1 de junio, o sea, ayer, será el último día para entregar dicho documento. Hasta la fecha, falta por entregar su documento 4.976 compañeros. Recuerden que esto está firmado el 30 de mayo, por eso hablan que a partir del próximo miércoles, o sea, el 1 de junio, ayer, y el 2 de junio, hoy. Entonces, dice que hasta la fecha falta por entregar su documento 4.976 compañeros. El punto 4 dice: a reserva de dar números precisos, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reportó que los compañeros que se habían desistido de la defensa del sindicato o habían interpuesto demandas con abogados externos, se han desistido de esos juicios, quedándose únicamente con la protección del ESME. Y dice: seguiremos informando. Esto es importante porque sí hay muchos compañeros que tenían una demanda por fuera y andaban por allá, bueno, haciendo su luchita, ¿verdad? Pero a partir de ya se fueron a desistir y están ahora solamente bajo la protección del sindicato, lo cual me parece sensato por parte de la dirección, del jurídico del sindicato y de los compañeros que andaban por ahí con otra opción, ¿verdad? Entonces dice: fraternalmente, 30 de mayo, Martín Esparza Flores, secretario general; Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior; y Bobadilla, secretario del Trabajo. Así que esto es un documento que yo quería dar a conocer aquí, aunque aparentemente, no, pues ese es del 30 de mayo, güey, ya pasó, pero no todo mundo tiene acceso a esta circular, o no todo mundo ve Radio ESME, no todo mundo está dentro del portal, etcétera, y nunca está por demás, ¿verdad? Habrá alguno o dos de los pocos que nos escuchan que digan: gracias, güey. Entonces, de nada acá. Entonces, bueno, yo quiero hacer hincapié en que a nosotros, como parte
de la resistencia, del grupo de jubilados en resistencia. Tenemos claro hasta ahorita que el Comité Central es el interlocutor de nuestro problema, tanto de la resistencia, los activos de la resistencia, como del grupo de jubilados. Nosotros estamos conscientes, como jubilados, de dos cosas. Una, en tanto la Dirección General de Registro de Asociaciones toma nota de que nuestro estatuto tiene un comité central y dentro de ese comité central está un cargo, un puesto que se llama Prosecretaría de Jubilados, y hay un prosecretario de jubilados ahí y está reconocido ante las autoridades laborales. En ese terreno, el interlocutor ante las autoridades no soy yo en lo individual, es el prosecretario de jubilados, es mi representante principal de jubilados, es cualquier representante propietario o principal del grupo de jubilados quien tiene una interlocución reconocida ante las autoridades. En ese terreno, nosotros estamos plenamente conscientes de que como jubilados, nuestro protector es el sindicato. Nosotros necesitamos al sindicato, el sindicato necesita a los jubilados. Es una simbiosis en donde nos nutrimos mutuamente. Yo siempre reconozco que el Comité Central, en todos sus mítines, todos los del Comité Central que informan terminan siempre, casi invariablemente, diciendo: gracias al grupo de jubilados por su apoyo. Pues sí, estamos apoyando al sindicato, pero el sindicato nos está apoyando. Así que es una simbiosis donde nos nutrimos mutuamente, ¿verdad? Una vez dicho lo cual, nosotros decimos que yo no le apuesto ni a Jorge Sánchez, ni al pinche gordo, al cerdo Muñoz, ni a Tapia, ni a ningún cuate que ande prevaricando por ahí. Soy institucional, total y absolutamente institucional, y yo estoy con mi sindicato, dentro de mi sindicato, y estoy con mi comité central, con mis representantes del grupo de jubilados. En tanto no haya cambios de otra manera, yo seguiré así. Soy totalmente institucional y confío enormemente en lo que están haciendo los compañeros del Comité Central. Esto que informan, claro que sí suele pasar que ellos informan esto y dicen: ya hay un acuerdo con la Junta Federal de Conciliación, pero también hay que entender que estamos ante un enemigo que tiene una cabeza de 1000 hidras. La hidra del poder es tremenda y tiene gente que nos apoya, pero también gente que nos ataca. Dentro del mismo gobierno hay quien le pone piedras en el zapato al mismo Osorio Chong, a Lin Miranda, etcétera. O sea, vamos ya llegando a algún acuerdo y no falta alguien del PAN o del propio PRI, que es enemigo político interno de Osorio Chong o de Videgaray o de Navarrete Prida, y aquello que ya está acordado con el sindicato se encargan de obstaculizarlo y hacen quedar mal a Martín. Entonces Martín dice una cosa, informa algo Bobadilla, informa algo Montes de Oca por ahí. Esto que yo acabo de leer, pues igual puede tener cambios, pero hay que estar abierto a eso. Hay que entender que el enemigo es ese, es muy poderoso.
yo insisto que el enemigo no está aquí adentro, no está aquí adentro, está afuera. Aquí adentro podemos tener diferencias, podemos tener puntos de vista diferentes al del Comité Central o al del REPRE, etcétera, pero con democracia, con debate respetuoso, etcétera, se va puliendo la diferencia, se va aclarando el panorama y marchamos juntos. El enemigo no está aquí, está afuera, y afuera es muy poderoso. Entonces, yo por ejemplo digo, aquí el 28 de mayo, en Frecuencia Laboral, aquí Martín Esparza, con la traducción de Andrea Luna, ¿no? Dice, sobre el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, llevamos 2 semanas de plantones en lo que hemos denominado las fábricas y los talleres. Son 38 predios que por acuerdo nos deben reintegrar. Reintegrar, ojo, esa palabra nos da la impresión de que ya estaba integrado y de algún modo no pasó, algo pasó, entonces hay que buscar que se reintegre. ¿Quién rompió el acuerdo de lo que ya estaba integrado? Pues ni modo que Martín, fue el gobierno, fue alguien del SAE o alguien de la Secretaría de Trabajo o de CFE, como decía mi tía, da tú a saber. Entonces dice, nos deben reintegrar para los activos que serán integrados a la cooperativa LF del Centro. Sin embargo, nos falta una segunda parte de entrega, que son las fábricas y los talleres que tenían la estructura de Luz y Fuerza del Centro. También falta que se programen las fechas del pago de las indemnizaciones. Esto se podría llamar se reprogramen, porque ya había una posibilidad de cobrar en algún momento, ¿verdad? Y continúo leyendo a Martín. Hemos enviado comunicados a los compañeros sobre las reuniones que hemos tenido en días pasados. Estuvimos en la Secretaría del Trabajo, estuvimos con el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ya se instaló la mesa para revisar todo el procedimiento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Estuvo el director de liquidación de Luz y Fuerza del Centro por parte del servicio del SAE y su cuerpo jurídico, así como la representación del SME. ¿Qué significa este informe, esta parte que informa Martín? Que se ve que ya había acuerdos y se tienen que amarrar, se tienen que volver a hacer otras reuniones. Pues a mí me admira la capacidad de negociación que tiene el SME, porque tenemos paciencia, sabemos tragar sapos, aguantar vara y seguirle. Entonces, pues, es parte de una habilidad para negociar, porque estás negociando con un pinche monstruo, con una hidra de 1000 cabezas, con un monstruo que se mueve por todos lados y por todos lados te mete zancadillas. Y bueno, pues ¿qué puede hacer el sindicato? Pues lo que está haciendo ahorita el sindicato. Hace rato platicando con Héctor Pimentel, pues están los plantones, compañeros. Están los plantones en Salónica, en Xochinahuac, en Melchor Ocampo, etcétera. ¿Qué es eso? Pues estamos ahí recreando nuestra práctica democrática, nuestra práctica de resistencia, nuestras prácticas de lucha de resistencia. Y en ese sentido, pues el sindicato se mueve, no se está quieto, tiene que moverse. Muchos dicen, pero pues ¿qué le hacemos ahí? No hay centro de trabajo, ahí ni modo que hagamos una huelga o tomar reinstalaciones y paramos la producción. No, es que luego no se entiende que ese tipo de actividades, por un lado, nutren al propio trabajador
y lo retoman, lo regresan a su actividad colectiva. El hecho de estar junto a otros compañeros, eso es significativo de que no estás solo y que hay otros que están igual que tú en friega. Entonces, el recrear esos momentos, hacer intercambio de opiniones, comentarios sobre el problema de la resistencia, la situación actual de la resistencia, pues eso nutre al propio trabajador, se nutre la información, se contactan de nuevo los dirigentes con la base. Allí los dirigentes no crean que han estado ahí. No, llegan, hacen meeting, informan, etcétera, y hay una interactividad, una interacción en esos lugares, en todos los centros donde están los plantones. Y vean ustedes en la página, ahí está, yo acabo de ver uno donde intervino muy bien Juan José Gómez Beristain y el otro Hugo Ortega Comesaña. Entonces, ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Están poniendo al día, están informando a los compañeros. Entonces, eso es una información directa, de primera mano. No te dejas llevar por qué dicen las redes, o qué dice Jorge Sánchez, o qué dice Tapia, o qué dice el Gordo Muñoz. No, ¿qué dice mi dirección? Y lo que me está diciendo lo constato con mis representantes y con la misma realidad. Entonces, yo voy a seguir leyendo esto que transcribe Andrea Luna del programa del sábado pasado, del 28 de mayo, en Frecuencia Laboral. Y dice Martín, ¿qué hicimos en esta reunión? Prácticamente estamos revisando la base de datos que tenemos nosotros, el número de trabajadores, los montos a recibir para cada trabajador, etcétera. Al día de ayer nos informaron en la Junta Federal que ya se entregó una propuesta al SAE sobre los convenios que deberán de ser firmados por cada trabajador para que pueda recibir su indemnización. Esto es importante. ¿Por qué? Pues porque es un dato que yo por lo menos no lo había oído. Continuó. Nosotros hicimos una propuesta de redacción que permite resolver algunos asuntos pendientes que se tienen como adeudos individuales a corto plazo, los propios adeudos que tenía el trabajador de créditos hipotecarios. Es una redacción, es una propuesta de redacción que permite resolver algunos asuntos pendientes. La información en general era que ya el SAE estaba de acuerdo, Hacienda estaba de acuerdo, que se iban a condonar esas deudas. Algo pasó, algo debió haber pasado, que obligó a hacer una redacción que permita resolver esto. Entonces ya se hizo. Dice, eso entonces, dice Martín, permite resolver en ese acto de firma de convenio todos estos adeudos, que es un acuerdo con el gobierno federal. Aquí se hace hincapié, ya era un acuerdo con el gobierno federal, hay que hacerlo de nuevo, pues se hace. Claro, esas cosas son las que luego se manejan en las redes y desprestigian la credibilidad que pudieran tener sobre la dirección. Entonces, pero por eso yo insisto que aquí está la información. Hay quien dice, pues no quieren que andemos en las redes, pero pues ellos andan en Frecuencia Laboral. Pero es otra cosa, güey. Esos no son redes. Sí es público, porque pasa al aire, ¿no? En la 760 de AM, Frecuencia Laboral. Entonces, aquí yo veo una ventaja. Lo estamos oyendo directamente del propio Martín, y eso para mí tiene más valor que si anda por ahí en las redes. Y luego las redes neuróticas, donde se desahogan insultos y mentadas de madre y pura cosa irracional.
yo estoy contra la red neurótica. Estoy con las redes, el Facebook, Twitter, siempre que sean racionales, inteligentes, maduros, que informen, que sirvan para la comunicación, no para el desahogo. Bueno, dicho lo cual, dice, esperamos que esta semana que viene tengamos la reunión con la Secretaría de Gobernación para calendarizar la entrega de las fábricas y los talleres, ya de manera definitiva con sus títulos de propiedad, y también hacer el calendario de los compañeros para el cobro de las indemnizaciones. Voy a volver a leer esto porque ahí está una información condensada, Esperamos que esta semana, recordemos que esto fue el sábado 28, entonces dice, esperemos que esta semana que viene tengamos la reunión con la Secretaría de Gobernación para calendarizar la entrega de las fábricas y los talleres ya de manera definitiva con sus títulos de propiedad, y también hacer el calendario de los compañeros para el cobro de las indemnizaciones. Por eso hemos mantenido nuestros plantones en las fábricas y los talleres desde el lunes 17 de mayo del 2016. Pues sí, porque ese es el primer efecto que hay de los plantones. Ya llaman a Martín para sentarse a platicar, ya lo llaman para poder calendarizar la entrega de las fábricas, etcétera. Y dice, continúa Martín, hemos hecho importantes convocatorias de solidaridad del Magisterio Democrático, que está dando ejemplo de lucha por defender la educación laica, gratuita y obligatoria, sobre todo sus derechos como trabajadores. Hacemos un llamado a los compañeros de la Resistencia y a los jubilados que nos sigan respaldando en las convocatorias que estamos haciendo para permanecer en las guardias. Claro que sí, ahí hay que estar. Ya hay un acuerdo con Gobernación y con la Secretaría de Hacienda. El mismo Servicio de Administración, el SAE, ya acudió a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con la encomienda de implementar todo este mecanismo. Ese es un pequeño avance, compañero. Los activos de las fábricas y los talleres ya están en posesión del INDAABIN. ¿Qué es eso? Aquí dice nada más eso, INDAABIN, pero eso quiere decir Instituto Nacional de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales. Eso me lo aprendí de memoria porque dije, ¿qué es eso? En posesión del INDAABIN, que es una dependencia de la Secretaría de la Función Pública, que es la que va a desconcentrar estos activos para entregárselos al sindicato, para que a su vez el sindicato los pueda transferir a la Sociedad Cooperativa LF del Centro. Después voy a leer algo por ahí, que es un informe de la CFE, que tiene que ver con esto. Dice Martín, ahora nada más necesitamos implementar todos estos mecanismos que pongan fin a este conflicto iniciado desde octubre de 2009. Y en la parte final dice Martín el sábado en Frecuencia Laboral, seguimos con los plantones, ya tenemos un rol de guardias. Prácticamente donde están los plantones son fábricas, son talleres que le fueron entregados a la Comisión Federal de Electricidad. No los tenía ocupados, no los tiene para la prestación del servicio público. Ellos no fabrican postes, no hacen herrajes, no dan mantenimiento a las plantas de generación, no hacen las fábricas de los tableros, estructuras, talleres automotrices. Todo lo terciarizan, o sea, lo adquieren con otras empresas privadas.
Por esto es un área importante para los trabajadores del ESME, para que nuestra cooperativa pueda dar producción y servicios al sector eléctrico en todo el territorio nacional. Y el último párrafo dice: por otra parte, este sábado 28 de mayo del 2016 se conmemoraron 6 años y medio de la creación del Frente Ciudadano del Valle de Tulancingo. Es una organización que se ha creado para defender el derecho al servicio público de electricidad, demandas de los ciudadanos como el tema del agua, el tema de medio ambiente, problemas que tiene la inseguridad. Es un movimiento que está creciendo en el Valle de Tulancingo. Oiga, pues eso es información de primera mano, lo está diciendo en público directamente Martín Esparza. Entonces, yo creo, por aquí tengo unos datos que me voy a permitir en relación con esto que estaba yo diciendo. Aquí hay como un informe consolidado de la CFE. Dice: el 7 de octubre de 2015, la Secretaría de la Función Pública, por conducto de su órgano desconcentrado, el INDABIN, es el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, determina concluir el comodato. Es lo que decía Martín, ya se acabó eso, ya no es del SAE al CFE en comodato. Ahora ya este INDABIN acabó con el comodato. ¿Para qué? Pues para entregárselo al sindicato, eso es lo que dice. Porque aquí habla de desincorporación legal, ¿no?, de estos bienes del régimen de dominio público de la Federación. Estos bienes se han incluido en los estados consolidados de posición financiera al 31 de diciembre de 2015. O sea, ese comodato duró 6 años. Normalmente duran 3 y son renovables, ¿no? Entonces, terminó en 2012, los primeros 3 años, del 9 al 12, y lo renovaron por otros 3 del 2012 al 2015. Pero ya en 2015 el INDABIN dijo: bye, se acabó ese comodato, niños, esto se le tiene que entregar a el sindicato. Aquí hay algo que a mí me brinca, porque dice, entre otras cosas, cuando está hablando de bienes de la Federación, habla de que se le entregó al sindicato las hidroeléctricas, pero dice así como la devolución de 5 centrales hidroeléctricas al ESME. No dice al Sindicato Mexicano de Electricistas, dice ESME, SME, nada más. Y en un documento que es oficial siempre ponen todo completo y entre paréntesis ESME, Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero en este caso dice así como la devolución, que es otro término que me brinca y voy a averiguarlo. Ya aquí voy a hablar con Toño Rodríguez para que, pues ya ven que él es la arenita en el condón del INAI, que averigüe qué es eso. Devolución, o sea, era algo del sindicato y se lo devolvieron, se lo habían quitado y ahora se lo devuelven. ¿Qué es eso? Así como la devolución de 5 centrales hidroeléctricas al ESME, las cuales se detallan a continuación, y es Necaxa, es Patla, es Termoeléctrica Tepechic, 13 unidades generadoras, Central Eléctrica Lerma y
Alameda. Esto es lo que sí me brincó, y lo digo abiertamente. Quiero saber qué es eso, de qué se trata. Y aquí voy a hacer hincapié dentro de este informe de la CFE. Habla de, con fecha 18 de agosto, es una revisión contractual entre el sindicato de la entre el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el SUTERN, y la CFE, con fecha 18 de agosto de 2008, firmaron el convenio CFE-SUTERN 20/2008 sobre el régimen de pensiones para los trabajadores que ingresen a la empresa con posterioridad a la firma del mismo. O sea, el que entró el 19 o el 20 de agosto ya encaja en este convenio, el convenio 20/2008. Con este convenio se resuelve el problema del pasivo laboral a largo plazo, ya que representaba un riesgo para la CFE. Los derechos y prestaciones del contrato colectivo de trabajo vigente se mantienen sin cambio alguno. Y vean esto, para los trabajadores en activo y jubilados de confianza y sindicalizados que fueron contratados hasta el 18 de agosto de 2008, se mantiene el plan de jubilación anterior. Es decir, en agosto de 2008, ya son 8 años, o va para 8 años, los que entraron ya no tienen derecho a la jubilación de acuerdo con la cláusula 6.9 del SUTERN CFE, el contrato colectivo del SUTERN. Ya no. A partir de ahí se van a las AFORE. Dice: las características del nuevo esquema de jubilaciones para los trabajadores de nuevo ingreso son: se crean cuentas individuales de jubilación. El trabajador aporta 5% de su salario base de cotización y CFE aporta 1.5 veces lo que aporte el trabajador. Y aquí entre paréntesis dice 7.5%. Estos fondos se manejarán en los términos que acuerden la CFE y el SUTERN, conforme a las disposiciones que emita la CONSAR. Pues sí, la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro. Es decir, ¿para qué se engañan? No es conforme los términos que acuerden CFE y el SUTERN. Eso puedes acordar lo que quieras, pero es en base a la AFORE, lo que diga la CONSAR. Dice: ante el incremento en la expectativa de vida, fíjense esta canallada, el tiempo de servicio en la empresa para los nuevos trabajadores se incrementa en 5 años. O sea, si tenías 60 horas a los 65, si tenías 30 de servicios, pues a 35, se incrementa en 5 años, excepto para los de líneas vivas, que conservan el mismo número de años de servicio. Pues hasta ahí estamos de acuerdo, y yo quiero terminar este comentario de este documento, ¿no? Como le hacen los líderes: aquí está, compañero, y solo tú sabes qué hay ahí. Y bueno, aquí dice, fíjense esto que voy a leer. Para mí son los argumentos y están en un documento oficial de la CFE, en un informe. Dice: con fecha 11 de octubre de 2009, el Ejecutivo Federal decretó la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro,
encargando al Servicio de Enajenación de Bienes poner a disposición de CFE todos los bienes útiles afectos al servicio de energía eléctrica, a quien por ley del Servicio Público de Energía Eléctrica le corresponde operar este servicio. Si eso no es patrón sustituto, no sé qué sea, ¿eh? Este es un argumento totalmente legal, está aquí reconocido por ellos. Eso hicieron el 11 de octubre de 2009 entre el Ejecutivo Federal, el SAE y la CFE. Y le entregaron a CFE todos los bienes útiles afectos al servicio de energía eléctrica. Es decir, la jurisprudencia dice que si cierras una fábrica y llega otra a usar en la misma zona geográfica, en el mismo espacio, la misma actividad, en automático es patrón sustituto. Y es lo que hizo la CFE, ayudada por el SAE. El SAE le dijo a CFE: aquí te entrego los bienes útiles afectos al servicio de energía eléctrica en la zona centro del país, es decir, en lo que era Luz y Fuerza del Centro. Eso aquí y en China es patrón sustituto. Por lo tanto, ministros de la Suprema Corte de Justicia, malditos canallas, ¿por qué nos birlaron ese derecho a un patrón sustituto? Bueno, yo mejor le voy a pedir a Héctor que me apoye con un descansito, por el amor de Dios, una pausita, mi querido Héctor. Muchas gracias. El mundo de los jubilados desde la visión de la clase obrera provoca la revolución de las canas. Escúchanos todos los jueves de 5 a 7 aquí en Radio ESME.
La revolución de las canas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. Gracias, Héctor. Oye, qué buena rola del Leonard Cohen, ¿eh? Oigan, ese cuate yo lo admiro mucho porque es un güey que acaba de cumplir 80 años. 80 años. Déjenme apagar esta cosa. Él fumaba mucho, dejó de fumar, tenía cerca de 40 años de no fumar y volvió a fumar. Se enroló con una muchacha joven, muy bella. Él es canadiense y tiene muy buenos gustos. Le encantan las mujeres bellas y en Canadá abundan. Entonces, como que su psicóloga en una entrevista dice: ¿por qué vuelve a fumar Leonard Cohen? Algo que hacía cuando tenía 40 años. Por una razón. A los 80 se sigue sintiendo bien. Y como tiene una relación con una mujer joven, se sintió de 40. Y a los 40 él fumaba, volvió a fumar. Es una cuestión psicológica. Pues sí, ya hemos dicho aquí que viejos los cerros y reverdecen. Y yo tengo 75, yo quisiera ser a los 80 como ese güey. Bueno, si es que llego a los 80, porque no es fácil. Y vean el estilo, él no se esfuerza mucho, canta chingón, canta dejando llevarse, se deja llevar, deja que salga todo su interior, todo lo profundo de su alma y lo deja fluir con esa voz cadenciosa. Es como dijiste hace rato, Héctor, cero coloratura. Cero coloratura, pero mucha pasión, mucha entrega, ¿no? Es todo. Bien, muchas gracias, Héctor. Oye, me nutres la nostalgia con esas cosas, man. Buena rola, hasta me relajé muy a gusto, ¿eh? Cohen es muy relajante. Bueno, miren, hay una cosa que ha levantado mucha polémica, y porque hay quien habla desde el punto de vista ideológico de qué es, dónde está ese sindicato, el ESME histórico y no conciben que el ESME pueda tener a más de 100 años de existencia, puede estar viviendo una situación inédita, rara, que se pueda convertir en una cooperativa, que haga un contrato colectivo con una transnacional en plena etapa de la privatización de la industria eléctrica en el país, que no dé la pelea, bla, 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 bla. Y créanme que hay que meter esas polémicas en el contexto adecuado, porque ¿qué está haciendo el ESME? Pues está negociando en una tremenda desventaja. ¿Quién se iba a imaginar que le dieran un golpe a este sindicato de ese tamaño, de esa naturaleza? Yo les puedo asegurar que no hay nadie que me pueda decir, ya lo sabía, ya se esperaba, che sindicato. No, mano. Nadie esperaba que el poder tan inmenso que es el Estado mexicano, neoliberal, comprometido con las grandes transnacionales, fuera a darle un golpe a un sindicato de ese tamaño. Yo creo que a cualquier otro sindicato le dan un golpe de ese tamaño y sí lo desaparecen, sí lo disuelven. se muere. En cambio el sindicato aquí está y estamos
con estas broncas que estamos leyendo, donde el Comité Central se ve obligado a informar y reinformar y a volver a informar. Pues sí, porque no le van cumpliendo y tiene que presionar para que le cumplan, etcétera, etcétera. Pero esa parte ideológica donde dicen, es que una cooperativa ya van a dejar de ser, o van a ser asalariados, van a ser patrones, van a ser inversionistas, van a hacer todo al mismo tiempo, y eso es una contradicción tremenda, porque un sindicato no puede lucrar, no nació para lucrar. Por favor, hay que entender el contexto general. Pero además todavía no está acabado eso. Miren, yo soy de la idea de que ya no tarda en que el sindicato se siente con toda calma a discutir qué sigue, a discutir su futuro. Y yo digo que es un futuro luminoso, donde el sindicato va a seguir siendo sindicato, va a tener su relación con una transnacional, va a constituir, va a organizar, es proveedor y organizador de una cooperativa, sí. ¿Y qué? Aquí va a ser muy importante que en los debates para la organización de la cooperativa sí hay que hacer hincapié en la cuestión ideológica. Hay que mantener la naturaleza de clase de la cooperativa. Hay que evitar que el trabajador cooperativista siga siendo explotado. Hay que evitar que sea un trabajador explotado, hay que evitar que sea un asalariado que dependa de una relación obrero-patronal. No, ya como cooperativista, dueño de todo esto que estamos hablando aquí, de estos talleres que ustedes van a ver en Radio SME, en el blog, los mítines que hay, las entrevistas que hacen Héctor Pimentel y el Morocco, etcétera, van a ver que eso es un bien ya material que va a ser útil para la producción de cosas, para la cooperativa. Hay que hacer un buen reglamento interior de la cooperativa, hay que hacer un buen estatuto, vamos a decirlo así, en donde existan reglas suficientes para evitar, como luego lo mencionó algún jubilado por ahí, no, pues yo quiero un certificado de aportación, voy a aportar 30,000 pesos y cuando vengan las utilidades yo quiero la parte proporcional de mi aportación. Oye, pero si alguien dio 2,500 pesos porque no puede más para un fondo para la cooperativa, que es un fondo comunitario, solidario, etcétera, 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 pues no, porque entonces ya el cooperativista va a trabajar y las utilidades ya no son para la cooperativa, para la comunidad, para lo colectivo, para lo solidario, sino para ti, cabrón, porque diste 30,000 y ahora quieres utilidades de acuerdo con lo que tú diste. No, hay que entender esas cosas y sí se puede debatir, discutir, acordar que el fondo debe ser común, las utilidades deben ser comunes, la reinversión debe ser para beneficio de lo común, de lo colectivo, debe ser solidario todo. Ya no es el yo, sino el nosotros. Esa es la diferencia. Y yo creo que esos debates están pendientes y se van a dar en su momento para evitar esas contradicciones que ideológicamente pues están ahí y estarán. Y hay que saberlas debatir, hay que saberlas resolver. Pero yo quería traer a colación algo que fue hace tiempo, hace más de 2 meses, el 26 precisamente de marzo,
un sábado 26 de marzo del 2016, igual en frecuencia laboral, igual dicho por Martín, traducido por la Andrea Luna, y dice: todo el retraso en la impartición de la justicia laboral en el conflicto electricista ha hecho que alcancemos un acuerdo político con el gobierno. ¿Cuál es? Pues un memorándum de entendimiento avalado por nuestra Asamblea. El primer punto es que todas las hidroeléctricas de Luz y Fuerza se entreguen a una empresa que hemos constituido, Generadora Fénix, con la que ya estamos suministrando energía eléctrica al sistema eléctrico nacional con un socio inversionista, una transnacional de nombre Mota Engil, donde el Sindicato Mexicano de Electricistas lleva el 49% de la parte accionaria. Esas utilidades, lo hemos explicado perfectamente, las utilidades de las hidroeléctricas y los ciclos combinados se irán para los mismos fondos de previsión social y fondos de inversiones de todos los trabajadores. Es decir, ahí está la idea de lo colectivo. No es que alguien se va a llevar una tajada mayor que otros, no. Aquí lo está diciendo claramente Martín. Se irá para los mismos fondos de previsión social y fondos de inversiones de todos los trabajadores. Por otro lado, la desincorporación de bienes que tenía Luz y Fuerza para la empresa en calidad de cooperativa que se llama LF del Centro, que ya está constituida, que ya tiene varias unidades de negocios listas para que se puedan invertir recursos y poder ofertar productos y servicios con la mano de obra calificada de los trabajadores. La tercera parte de esta negociación tiene que ver con las liquidaciones, el monto que va a recibir el trabajador de este acuerdo que hemos alcanzado. Y entonces ya entregamos los listados a la Secretaría del Trabajo, a la Secretaría de Gobernación. Vamos a programar los días y horas en que los trabajadores tendrán que acudir a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje a firmar y recibir los montos a los cuales tienen derecho en términos del contrato colectivo de trabajo. Más de 14,500 trabajadores han acudido. Solamente nos queda un número de 500 trabajadores que no hemos identificado en dónde se encuentran. Algunos nos han llamado, que están en el interior de la República, otros fuera del país trabajando, incluso algunos que están privados de su libertad por algún otro asunto de carácter personal. Los estamos identificando porque el aval que obtuvimos de la Comisión de Trabajo es que presentemos todas las hojas de cálculo, todos los trabajadores que no aceptamos la liquidación. Eso es lo que dice Martín hace 2 meses. Y está haciendo hincapié en lo colectivo, está haciendo hincapié en la cooperativa como algo que es de los trabajadores, no algo del comité o no algo de alguien, o no de los jubilados, o no del jubilado que dice: yo voy a aportar mi certificado por 30,000 pesos. No, por favor, oiga, no. Ahí sí tenemos que meditar muy bien cómo le vamos a hacer para echar a andar esa cooperativa. Yo digo que viene la segunda fase. Ahorita el sindicato está a 6 meses y medio, ya casi concluyendo el conflicto. Lo que sigue es, a partir de que subsiste el sindicato como tal, que mantiene su registro, que ya los cooperativistas van a ser miembros activos del sindicato, ahí sí el sindicato y cooperativa deben hacer una simbiosis, deben ser el uno para el otro.
Y nada de que el sindicato es por acá y la cooperativa por allá, no. Todos los trabajadores vamos a ser del sindicato y de la cooperativa. ¿Cómo resolver eso? Hay que evitar las contradicciones. Eso es todo. Con buena fe, con inteligencia, con sabiduría, sí se puede. Con tolerancia, con inteligencia, con una buena ideología se resuelve toda la problemática de la cooperativa para que al fin sea lo que yo ando diciendo, que la cooperativa pueda ser la fase superior del sindicato, del sindicalismo. ¿Por qué digo eso? Porque yo no considero que el trabajador va a ser inversionista y va a ser patrón. No, va a ser un trabajador solidario, colectivo. Va a dejar de ser él para ser ellos, para ser todos, para ser nosotros, para ser colectivo, abiertamente, y poder incidir en los procesos económicos desde el punto de vista de la cooperativa, del cooperativismo, y a partir de ahí luchar por modos diferentes de la economía que acaben con el capitalismo para siempre. Eso puede ser la instauración de una nueva sociedad que pueda saltar de ahí del cooperativismo al socialismo. Eso es lo que yo digo. Siempre que esté bien entendida la cooperativa, con honradez, con honestidad, con limpieza, sin egoísmos, sin individualismos, sino cambiando la mentalidad. Cambia del yo al nosotros, cambia de ya no soy único, soy todos, en fin, lo colectivo por encima de todo. Esa es la clave, esa es la base. Hay que debatirlo, sí, hay que sacar del baúl a don Carlos Marx y ponernos a discutir si es válido que haya alguien que diga que pues yo invertí 30,000 y a mí me regresan mi parte proporcional por encima de los que dieron 2,000 o 3,000. No, compadre, hay que evitar que el trabajador se siga sintiendo explotado y asalariado y que además se sienta ajeno a lo que produce. Es lo que le pasa al asalariado. El asalariado está en el centro de trabajo, hay una relación de trabajo, está cobrando por un trabajo que hace, está vendiendo su mano de obra es una mercancía y él es ajeno a todo lo que está produciendo. El que es dueño de todo eso es el güey que invirtió, ¿no? Entonces eso hace que el trabajador se sienta ajeno a lo que está produciendo. Entonces eso se debe acabar. La enajenación del trabajo deprime al trabajador, lo anula. Entonces, lo que yo digo es, si la cooperativa es bien entendida y hay honestidad, hay honradez, se maneja bien, se administra con inteligencia, todo mundo se va para arriba, pero en lo colectivo. Y vamos a vender productos que le sirvan a la sociedad. Podemos dar buenos precios, sí, en todo lo que hagamos, en todo. Se vale, se puede. Siempre que ideológicamente estés capacitado para eso. Y entonces vas a incidir en la economía con un nuevo método de desarrollo económico. Puedes acabar con el capitalismo si haces alianzas con otras cooperativas, si impulsas ese sistema como un sistema nacional. Al final se dejará de ser cooperativismo y se convierte en socialismo. Así es a nivel nacional. Bueno, pues es todo un rollo, hay que discutirlo, hay que profundizarlo, sí. Y bueno, pues, ¿cómo hacerle para evitar que los capitalistas sigan
explotándote. Pues organízate, compadre. Y esto, a partir de que el capital quiere acabar con los sindicatos, pues dale la vuelta y organízate y dile, y ahora con ustedes yo, y te apareces como cooperativa y le das la pelea. Bueno, en fin, para que yo deje de ser trabajador asalariado, tiene que dejar de haber capitalista explotador. Entonces vamos a acabar con eso. En fin, bueno, ya profundizaremos más en otro momento. Yo quiero terminar con aquí yo me nutro mucho de la página de Frecuencia Laboral, y hay un rollo que me encantó de un licenciado, Jesús Luna Arias, que el mismo sábado pasado, 28 de mayo, dice: ¿sabes lo que es seguridad social? Él desarrolla el tema de una manera muy sencilla y dice: existen diversos conceptos de esto, incluso dentro de la gran parte de los trabajadores y de los sindicatos existe la creencia de que la seguridad social se reduce solamente a la atención médica y a obtener la pensión. Fíjense que sí, mucha gente piensa eso, del servicio médico y la pensión. No, dice: sin embargo, según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la seguridad social es que todas las personas tienen derecho a recibir como mínimo todas las prestaciones que le permitan tener una vida adecuada. Dice: la seguridad social son una serie de derechos como el empleo, la salud, la educación, no solamente para los trabajadores, sino para toda la población. En 1897, una agrupación sindical consideró y plasmó como una petición que para ellos la seguridad social no solo era contar con el servicio médico y la atención en casos de accidentes de trabajo, sino también un salario digno, una vivienda digna, una pensión suficiente, en ambiente sano, es decir, donde pudieran convivir todos, la estabilidad en el empleo y derecho a que el gobierno escuche sus demandas. Eso fue allá en 1897, oiga usted, donde Porfirio Díaz estaba empoderado a todo lo que da, Es hasta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, o sea, 20 años después, cuando se establece la obligatoriedad de que los patrones paguen y proporcionen la atención médica a los trabajadores que tenían un problema de accidente de trabajo. Los primeros en oponerse a la seguridad social fueron los patrones, porque decían que no era posible que a ellos les impusieran una carga de pagar los accidentes de trabajo, la asistencia médica y los salarios. Finalmente, después de una negociación con Porfirio Díaz como presidente, él determinó que los patrones tenían que pagar los gastos médicos y los salarios de los trabajadores cuando fueran por accidente de trabajo, pero solamente durante 3 meses la asistencia médica, así como los salarios de los trabajadores cuando tuvieran accidentes de trabajo. Porfirio Díaz lo que instaló fue una serie de hospitales privados para la atención de los trabajadores, cosa que desde 1897 hasta 1917 prevaleció no solamente con Porfirio Díaz, sino con Victoriano Huerta y después
con Venustiano Carranza, que también permitió la integración del uso de hospitales privados. Esto dio origen a que en el Congreso Constituyente del 17, principalmente por los diputados que estaban más integrados con la sociedad, después de una larga discusión, promovieron que la seguridad social tenía que abarcar diversas cuestiones, no solamente la asistencia médica, sino el derecho a tener una vivienda, el derecho a tener un salario digno y el derecho a tener un empleo y pago de indemnizaciones por accidentes y enfermedades de trabajo, vejez y cesantía, lactancia, entre otros. Pues la educación también, ¿verdad? Eso es la seguridad social, abarca todo eso. Y sí es cierto, ahora hablamos de la privatización de la salud y solemos confundir y mezclarlo con la privatización de la seguridad social, que casi es ya la privatización de la seguridad social, porque está privatizado el trabajo, está privatizada las pensiones, quieren privatizar la salud, no se diga ya la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, camaradas, yo me retiro, no sin antes darle las gracias a mi amigo Héctor Pimentel. De verdad, muchas gracias por ese apoyo, Héctor Pimentel. Vamos a tratar de hacer un programa más ágil, más fresco. Ya una sugerencia de Héctor puede ser que le tome la palabra y nos vamos a hacer este programa. Vamos a llevar la revolución de las canas a estos plantones, ¿qué les parece? Y ahí nos conectamos con la gente, los entrevistamos a ver qué piensan de este movimiento, qué piensan, cómo está su vida, cómo está su resistencia, cómo están sus familias. Oigan, sería interesante, serían testimonios de la resistencia en vivo y a todo color. Me gusta la idea, Héctor. Vamos a programarlo y lo vamos a hacer. Oye, y también ya me agarró la palabra Romeo Meisner Seidel, dice que encantado de la vida, que será un honor para él que vayamos a su casa a entrevistarlo, pero muy modestamente dice, ¿pero de qué voy a hablar? Digo, tú déjate llevar, güey. Héctor Pimentel te tiene unas preguntotas chuladas, porque le inquieta mucho la cuestión de la religión y todos esos temas judíos de los cuales tú vas a tener que hablar, cabrón. Entonces dice, va, me gusta, venga, los espero. Es cosa de programarlo algún día, Héctor, y va que va. Bien, oigan, pues un saludo a mi amigo Gustavo Bertis Zamorano, Ortiz Veas, donde quiera que estés, un saludo a toda tu banda. Raúl Aguilar, Armando Aguilar, Yossi, Bebé de la Resistencia, oigan, Esteban Ortega, Ángeles, Carlita Garnica, Las González, por supuesto. Ya está bien, doña Rosy, ya la vi, le hicieron ajustes ahí en la dentadura. Oigan, qué lata es lo de los dientes, qué molesto, y cómo duele. La tumbó 8 días a doña Rosy, pero ya está de nuevo ahí en el archivo. Un saludo a don Jesús y Lupita, un saludo a su hermana María Elena. ¿Quién más me falta? Romeo Meisner. Claro que sí, Romeo Meisner Seidel. Y bueno, pues un saludo, Carlos Porrúa, donde quiera que estés. Un saludo a tu esposa, a tu viuda Cristina y a tus hijos Rodrigo y Carla. Bueno, pronto haremos alguna reunión con ellos para hablar de ti, Carlitos Porrúa. Oigan, me despido con, bueno, como esta es la revolución de las canas, pues es un chistorete de 2 adultos mayores. Era una viejita de 75 años y un viejito de 80, y se encuentran en su juventud, fueron muy buenos amigos, incluso fueron novios, y entonces se encuentran de nuevo por azares del destino
y concertan una reunión, hacen una cita y se ven, y en la noche regresa la señora a su casa y le pregunta a la nieta: ¿qué pasó, abuela? ¿Cómo te fue con el señor? Dice: tuve que darle una bofetada. Dice: no me digas, ¿se pasó? Se pasó de atrevido, se quiso mandar. No, dice, se estaba quedando dormido. Pobres, viva la tercera edad. Va que va, mi querido Héctor, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Por el día de hoy guardaremos las cananas, los cañones, las carabinas 30-30. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a quemar la pólvora en la revolución de las canas.